¿Qué pasaría si te dijera que antes de la mayor destrucción que el mundo haya visto? ¿Qué pasaría si, en este momento de calma, sin saberlo, podrías vivir en la calma antes de la tormenta? La Biblia habla de un tiempo justo antes del regreso de Cristo, cuando las personas comerán y beberán, casarse y dar en el matrimonio, al igual que en los días de Noé, ajeno al juicio inminente. Mateo 24, 37, 39. Pero, ¿qué pasa si este momento de paz no es solo un momento ordinario en la historia? ¿Qué pasa si ya se está desarrollando a nuestro alrededor y ni siquiera lo vemos? En este video, estamos a punto de sumergirnos en una verdad profunda que no puede permitirse ignorar. Ellen G. White, una voz profética en el movimiento adventista, nos advirtió de un momento como ningún otro, un momento en que muchos caerán en una falsa sensación de seguridad, creyendo que todo está bien, mientras que el mundo se dirige hacia una crisis irreversible. Pero aquí está la trampa. ¿Qué pasa si te dije que hay algo que puedes hacer ahora, today, que te preparará para la tormenta que se avecina? Esta no es solo una idea teórica o abstracta, está sucediendo. El tiempo para la preparación no es mañana, no el próximo año, ahora es. Y si crees que estás listo, te prometo que lo que estamos a punto de explorar te sorprenderá. Esto no es solo un llamado a la acción, es una advertencia divina, una llamada de atención para cualquiera que quiera mantenerse firme cuando llegue la prueba final. Entonces, quédese con nosotros hasta el final, porque lo que aprenderá aquí podría ser la diferencia entre la supervivencia espiritual y el arrepentimiento cuando comience el momento del juicio. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Comencemos. Antes de continuar, me gustaría preguntar algo especial. Comente el número 7 a continuación, junto con su ciudad y país, como un signo de su fe. El número 7 es más que un número. Representa la perfección e integridad de Dios en nuestras vidas, especialmente para nosotros, adventistas del séptimo día. Al comentar el número 7, junto con su ciudad y país, usted declara que confía en el plan perfecto de Dios para su vida y se compromete a vivir de acuerdo con su voluntad. No olvides dejar un gusto y suscribirte al canal, porque tenemos mensajes más poderosos preparados por Dios para tu corazón. Tiene algo increíble para ti, y queremos caminar juntos en este viaje de fe. Ahora, continuemos. Ellen G. White, en sus escritos, nos advierte que antes de que llegue la gran crisis, habrá una paz engañosa, una falsa sensación de seguridad que llevará al mundo a un estado de complacencia espiritual y moral. En la gran controversia, P. Pous 591 afirma: mientras la gente sueña con paz y seguridad, la destrucción está a la mano. Esta falsa paz, que parecerá reinar sobre la tierra, hará que la destrucción próxima sea aún más impactante. Jesús mismo habla de esto en Mateo 24, 37-39. Donde compara los días anteriores a su segunda venida a los días de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba y daba en matrimonio, hasta que llegó la inundación y los destruyó a todos. El mundo será tomado por sorpresa, viviendo en un momento de relativa calma, pero sin darse cuenta de la tormenta. Esta paz no es de Dios. Es una preparación para el juicio, un sueño espiritual que persigue a las personas a la realidad del fin de los tiempos. Mientras miramos a su alrededor hoy, vemos los signos de esta falsa paz en el creciente secularismo, la decadencia moral y la disminución del miedo a Dios. Ellen G. White continúa instándonos: el último gran conflicto será precedido por un momento de problemas como nunca fue. Testimonios de la Iglesia, volumen 9, página 10. Esta paz es una mera ilusión, una pausa temporal antes de la inevitable destrucción. Es una llamada para despertarse y prepararse.
Uno de los peligros más insidiosos de esta falsa paz es la falsa sensación de seguridad que crea. Ellen White advirtió que durante este tiempo las personas se sentirían seguras en su propia fuerza y posesiones. En El deseo de las edades, p. 633, ella escribe: cuando llegue el preludio de la destrucción final, muchos se encontrarán sin preparación, ya que confiaron en su propia sabiduría y fuerza en lugar de en Dios. Así como la gente de Israel antes de su destrucción confiaba en sus fortalezas y alianzas, muchos hoy confían en su riqueza material, su posición en la sociedad y su propia comprensión en lugar de buscar refugio en Cristo. La Biblia es clara sobre esta falsa seguridad. Proverbios 11:28 dice: quien confíe en sus riquezas caerá, pero los justos florecerán como una hoja verde. Esta falsa seguridad es una herramienta importante utilizada por el enemigo para cegar a las personas al juicio que se avecina y para convencerlos de que tienen tiempo para arrepentirse y prepararse. La tragedia es que para cuando se den cuenta del peligro, será demasiado tarde. Ellen White advierte: ahora es el momento de la preparación. Para cuando llegue la crisis, no habrá tiempo para prepararse. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 213. La verdadera paz y seguridad vienen solo en rendirse a Cristo, confiando en sus promesas y preparando nuestros corazones para las grandes pruebas que se avecinan. Durante este tiempo de falsa paz y seguridad, una peligrosa insensibilidad espiritual y moral agarrará los corazones de muchos. Ellen White describió esto como un período en el que la mayoría del mundo se volvería indiferente a las advertencias de la próxima crisis. En Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página y 100, escribe: el gran engaño de Satanás es arrullar a los hombres y mujeres en un sueño de la mundanalidad, haciéndolos olvidar que viven en los últimos días. Esta insensibilidad se evidencia por un desprecio generalizado por la palabra de Dios y un alejamiento de la justicia. Isaías 5:20 profecía: ay de los que llaman mal bien y bien mal, que ponen la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad, que se ponen amargo por el dulce y dulce por amarga. En un mundo donde la moral está constantemente cambiando y la verdad es subjetiva, la mayoría no estará preparada espiritualmente cuando llegue la crisis. Ellen White, en La Gran Controversia, p. 582, enfatiza la necesidad de que los creyentes estén vigilantes y despiertos, declarando: Satanás está trabajando para atraer a los hombres a su trampa y a través de la falsa paz busca llevarlos a una falsa sensación de seguridad. La ceguera espiritual que supera al mundo durante este tiempo hará que sea aún más difícil para las personas reconocer los signos de los tiempos y prestar atención al llamado de Dios. Es esencial para nosotros, como adventistas del séptimo día, buscar continuamente un renacimiento espiritual y estar alerta a los movimientos del Espíritu en nuestras vidas. Solo entonces estaremos listos para enfrentar la tormenta inminente con una fe inquebrantable. En tiempos de crisis, el papel de los líderes espirituales se vuelve crucial. Ellen White deja en claro que, en los últimos días, muchos líderes religiosos fallarán en su deber de preparar sus rebaños para la tormenta que se avecina. En Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página 213, ella escribe: hay muchos que tienen una forma de piedad, pero no viven la verdad. No le darán a la trompeta un cierto sonido, y la gente será llevada a falsa seguridad. Estos líderes descuidarán o distorsionarán deliberadamente los mensajes proféticos, lo que lleva a las personas más a la complacencia espiritual. La Biblia advierte en Ezequiel 34, 2, 3, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y les diga:
Ay de los pastores de Israel que solo se cuidan de sí mismos, a sí mismos, de sí mismos. Sin embargo, muchos estarán más preocupados por preservar sus posiciones, riqueza y reputación que por advertir a la gente. Ellen White desafía a cada uno de nosotros. Debemos ver la urgencia de la hora y llevar el mensaje a todos los que escuchen, por el tiempo que está a la mano. Testimonios de la Iglesia, volumen 6, página 406. Esta advertencia se aplica no solo a los ministros, sino a todos los que tienen la responsabilidad de compartir el Evangelio. Es vital que reconozcamos la gravedad de la hora y nos mantengamos firmes en nuestro llamado, proclamando la verdad audazmente y sin miedo, tal como lo hizo Juan el Bautista en su tiempo. Los escritos de Ellen White frecuentemente destacan la trágica realidad de que en los últimos días muchos rechazarán las advertencias proféticas que Dios da. Al igual que en la época de Noé, la mayoría ignorará los mensajes de arrepentimiento y se preparará solo cuando sea demasiado tarde. En la gran controversia, página 607, escribe: el mismo rechazo de los mensajes proféticos que se experimentó en la época de Noé se repetirá en nuestros días. Muchos se burlarán de las advertencias de Dios y se burlarán de los desorden de la verdad. Jesús mismo advirtió en Lucas 17, 26, 27 que la gente quedaría atrapada en sus rutinas diarias, comer, beber, casarse y ser dado en matrimonio, hasta que llegó la inundación y las destruyó a todos. El rechazo de las advertencias proféticas no es un fenómeno nuevo. Incluso hoy vemos que muchos ignoran el consejo de las Escrituras y las palabras de los profetas modernos. Ellen White, en Testimonios de la Iglesia, volumen 9, página 80, nos exhorta a no dejar que la indiferencia y la burla del mundo nos distraigan. No debemos desanimarse porque otros rechazan la verdad, porque Dios nos ha llamado a mantenernos firmes como vigilantes en las paredes de Sión, dando a la trompeta un sonido claro. Este rechazo no detendrá el plan de Dios, pero dará como resultado un inmenso arrepentimiento para aquellos que no prestaron atención a las advertencias. Por lo tanto, no solo escuchemos, sino que también compartimos activamente los mensajes proféticos que Dios nos ha dado, sabiendo que su propósito es salvar las almas. A medida que nos acercamos al conflicto final, no se producirá solo la destrucción física, sino una profunda división espiritual que tendrá lugar. Ellen White habla de una época en la que ocurrirá una gran separación entre aquellos que han elegido seguir a Cristo y aquellos que lo han rechazado. En la gran controversia, página 664, escribe: la prueba final se llevará a cabo sobre todos los seres humanos. Los que han seguido a Cristo se mantendrán firmes, mientras que los malvados serán destruidos. La Biblia proporciona una imagen marcada de esta destrucción global. Apocalipsis 18:8 advierte: por lo tanto sus plagas vendrán en un día, muerte, luto y hambruna, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Esta destrucción no solo es física, ya que la tierra será limpiada con fuego, sino que también representa la separación espiritual de los salvados y los perdidos. Ellen White deja en claro que la gran batalla no se trata solo del reino físico, sino del destino eterno de cada alma. Aquellos que se hayan preparado espiritualmente experimentarán paz en medio de la tormenta, mientras que aquellos que han ignorado el llamado de Dios enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Llega el momento en que la prueba será tan severa que muchos enfrentarán el martirio o huirán en el desierto. Testimonios de la Iglesia, volumen 9, página 23. La destrucción es inevitable, pero para los fieles será la puerta de entrada a la vida eterna.
Esta verdad sirve como una advertencia y un faro de esperanza. La crisis puede venir, pero el pueblo de Dios se mantendrá firme y la victoria será suya a través de Cristo. Ellen G. White enfatiza repetidamente que la verdadera preparación para la próxima crisis no se trata de acumular riqueza, almacenar alimentos o fortalecer las defensas físicas. La verdadera preparación es espiritual y moral. En Testimonios de la Iglesia, volumen 5, Papio Simón, y 216, ella escribe: la gran crisis está sobre nosotros y el tiempo de preparación es ahora. Debemos estar bien con Dios, porque la batalla no es solo una batalla por la supervivencia, sino una batalla por el alma. Jesús llama a sus seguidores a estar espiritualmente alertas, moralmente firmes y entregadas por completo a Él. En Mateo 25:1-13, Jesús ilustra la importancia de ser preparado espiritualmente a través de la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sabios, trayendo petróleo en sus lámparas, mientras que las 5 vírgenes tontas no se preparaban. Cuando llegó el novio, solo los preparados estaban listos para ingresar a la fiesta matrimonial. Esta parábola nos recuerda que la crisis no esperará a que nos preparemos. Ellen White enfatiza aún más que la preparación significa desarrollar un personaje como el de Cristo, vivir por su palabra y entregar nuestra voluntad a la suya. Ella dice: no estamos preparados para la gran crisis a menos que tengamos una conexión viviente con Dios y su palabra. Testimonios de la Iglesia, volumen 8, página 51. En este momento de paz, estamos llamados a cultivar una vida de oración, estudio bíblico e integridad moral, de modo que cuando llegue la tormenta, nos mantendremos firmes en la fe. La llamada es clara. Ahora es el momento de prepararse espiritualmente, ya que el día de la prueba se acerca. Cuando finalmente llega la gran crisis, muchos mirarán hacia atrás en el momento en que desperdiciaron durante el período de falsa paz. Ellen White describe esta tristeza como la comprensión de que tuvieron la oportunidad de prepararse, pero no pudo actuar. En Testimonios de la Iglesia, volumen 8, página 97, ella escribe: muchos mirarán hacia atrás con angustia y arrepentimiento en el momento en que desperdiciaron, confiando en su propia sabiduría y no en la palabra de Dios. La Biblia confirma esto en Mateo 7, 21, 23, donde Jesús habla de aquellos que dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? ¿Expulsamos a los demonios en su nombre y hace muchas maravillas en su nombre? Pero Él responderá: nunca te conocí. Aparte de mí, tú que practicas la anarquía. Este pasaje revela que incluso aquellos que parecían ser religiosos o fieles pueden al final no estar preparados. El arrepentimiento no será por la pérdida material o la destrucción física solo, sino por la falta de preparación espiritual que condujo a su pérdida eterna. Ellen White advierte: llega el momento en que los fieles mirarán hacia atrás con asombro por lo cerca que se acercaron a la destrucción eterna. The Great Controversy, página 622. Hay una urgencia en este mensaje. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para prepararse. Debemos prestar atención al llamado de Dios hoy, no solo en palabras, sino en acción, viviendo vidas de verdadero arrepentimiento y rendición a su voluntad. Pausa rápida. Si este mensaje te ha tocado el corazón y crees en la importancia de continuar este trabajo, te pido algo simple pero poderoso. Haga clic en el botón Super Agradecimiento a continuación y done cualquier cantidad que Dios coloque en su corazón. Cada contribución, no importa cuán pequeña, es una semilla de fe que mantiene este canal fuerte, fiel e independiente, procesando la verdad bíblica y profética que muchos ya no son lo suficientemente audaces como para hablar. Estamos en una batalla espiritual y puedes ser un guerrero de oración y un partidario de esta causa divina.
Lo que hacemos aquí es mucho más grande que nosotros. Es un llamado para preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Pausa. Orar. Si te sientes llamado, planta tu semilla de fe, sabiendo que tu contribución es vital para cumplir con la misión de Dios aquí en la tierra. Luego, regrese con un corazón abierto, porque aún tenemos poderosas revelaciones por venir. Este es solo el comienzo de un viaje transformador. A pesar de la inminente crisis, Dios, a su merced, aún ofrece la oportunidad de arrepentimiento y preparación hasta el final. Ellen White tiene claro que incluso cuando el mundo alcanza su hora más oscura, la gracia de Dios permanece disponible para todos los que lo buscarán. En Testimonios de la Iglesia, volumen 9, página 25, nos asegura: todavía hay tiempo para prepararnos. Dios es misericordioso y sufriente, pero esta misericordia no durará para siempre. Debemos tomar nuestra decisión ahora. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6, 2, «He aquí, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, ahora es el día de la salvación». Aunque los signos de los tiempos apuntan a la cercanía del fin, la invitación de Dios permanece abierta. Él desea que todos lleguen al arrepentimiento y se salgan. 2 Pedro 3, 9. Ellen White enfatiza aún más: aunque el mundo puede burlarse y rechazar la palabra de Dios, todavía hay tiempo para aquellos que están dispuestos a humillarse y preparar sus corazones para enfrentar la próxima crisis. De gran controversia, página 621. La oportunidad final de arrepentimiento no se trata solo de evitar la destrucción física, se trata de asegurar un lugar eterno con Cristo. Debemos aprovechar este tiempo de gracia para examinar nuestras vidas, profundizar nuestra relación con Dios y asegurarnos de que nuestros corazones estén listos para su venida. El tiempo para prepararse es ahora, ya que no sabemos el día o la hora en que la crisis atacará. El tiempo de paz es fugaz y la tormenta está llegando, ya sea que estemos preparados o no. Lo que hemos discutido hoy no es solo una idea abstracta o una profecía lejana. Es una realidad urgente y viva que se desarrolla justo ante nuestros ojos. Las advertencias de Ellen G. White, arraigadas profundamente en las Escrituras, dejan en claro una cosa: la crisis está cerca y ahora es el momento de actuar. La pregunta es: ¿estarás listo cuando llegue la tormenta? ¿Te mantendrás firme con la fe o mirarás hacia atrás en el arrepentimiento, deseando haber tomado las advertencias más en serio? La paz que vemos hoy es engañosa. Es una ilusión, una pausa antes de que el mayor juicio haya enfrentado el mundo. Pero hay esperanza. Todavía hay tiempo. Es hora de preparar tu corazón. Es hora de profundizar tu relación con Dios. Es hora de vivir la verdad del Evangelio, no solo en palabra, sino en acción. Y no es demasiado tarde. La gracia de Dios todavía está disponible y Él te está llamando a dar ese paso de fe en este momento. Pero aquí es donde se pone personal. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Permitirá que lo convierta en acción? ¿O ignorará las señales de advertencia y continuará por un camino de complacencia? La elección es tuya, pero recuerde, la decisión solo lo hace más difícil cuando llegue el momento de la crisis. Te desafío a que comente a continuación: ¿qué pasos tomarás hoy para prepararse para lo que viene? Comparta sus pensamientos, su compromiso o sus preguntas. Participen en esta conversación juntos. Su respuesta podría inspirar a otra persona a dar el paso que necesitan para preparar. No espere. Su supervivencia espiritual depende de las elecciones que tome hoy. El momento de actuar es ahora. Estemos preparados, porque se acerca la tormenta y el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos.